El tema que vamos a ver hoy es el temporizador 555. Este es el nombre de un integrado que es parte de todo curso de electrónica por la versatilidad que presenta. Vamos a hablar un poco de la introducción eh, y presten atención porque de esto se compone el 555. El amplificador operacional, que ya lo hemos estudiado, hemos revisado algunas características, también se comporta como un comparador. ¿Qué significa comparador? El concepto es muy sencillo. Tengo mi fuente de poder, que es el BS más, BS menos, están conectadas, y las entradas más y menos. Entonces, si B más, o sea, el voltaje en esta parte de aquí, en esta entrada, es mayor que B menos, la salida toma un nivel alto, es decir, toma el valor de BS. Acá, si B más es menor que B menos, entonces la salida toma el valor de BS menos. ¿Sí? Si tengo 5 voltios aquí, tengo un voltio aquí y está polarizado con 12 y menos 12, ¿cuánto sería la salida? Está polarizado con 12 y menos 12 y tengo 5 voltios y aquí tengo un voltio. ¿Cuál es la salida? 12, ¿verdad? Y si tengo en este lado 5 voltios y aquí tengo un voltio, así de sencillo. Este es el comparador. Esta es una aplicación más del amplificador operacional. ¿Y qué pasa cuando son iguales? No es posible, ¿no? O sea, no actúa como comparador. Él va a estar observando, sensando cualquier cambio para cambiar la salida a más o menos. Entonces, esto es un circuito sencillo, se lo ve, pero es muy práctico a la hora de hacer operaciones o tomar decisiones en un circuito electrónico. ¿Sí? Entonces, es sencillo, no tiene ninguna configuración especial, ni resistencia o representación, porque simplemente lo que va a hacer un switch entre BS más y BS menos. Son los únicos valores que va a tomar aquí. Entonces, dependiendo del nivel de voltaje que tenga acá, más menos. Es un circuito biestable, ¿sí? Biestable, o los textos en inglés le llaman el flip-flop, porque va de un lado a otro. El biestable RS, ¿sí? Es un circuito integrado que tiene dos entradas, que es R y S, una salida Q y una salida Q invertida. No está, pero si está invertida, es lo contrario de eso. Entonces, aquí tengo el funcionamiento responde a cualquier biestable, o sea, tiene dos estados, ¿no? Bi es dos, ofreciendo dos estados permanentes. En este caso, se presenta con la activación de RS y Q. Si R es alto y S es bajo, o es alto, y R es bajo y S es alto, la salida es baja. Eso sí, eso es sencillo. En el circuito integrado viene una salida adicional que es el inverso de esto. Eso se llama biestable o los textos le llaman flip-flop. F-L-I-P, F-L-O-P. Flip-flop. Porque es como que harías flip-flop. Ok. Entonces, ¿por qué les expliqué esto primero? Porque en eso se basa o son los componentes importantes, uno de los componentes del 555, que es un temporizador. Dice, este integrado muy utilizado en circuitos digitales, todas las presentaciones que hay, porque la función principal es temporizador. Significa
que funcionan por un tiempo. Mantienen una señal alta o una señal baja por tiempo o forma tren de pulsos o forma lo que se llama los relojes. ¿Sí? Es un tipo de oscilador que estudiamos en la clase pasada, pero es un oscilador que se lo utiliza como temporizador. Es siempre, o sea, es muy utilizado en cualquier lógica digital. Dependiendo de cómo se manipule, podemos generar distintos anchos de pulso. El ancho de pulso es como la palabra lo dice, ¿no? El ancho que va a tener la forma, la onda cuadrada que va a generar, como también oscilaciones con frecuencias regulables, ¿sí? Es decir, que con esto yo voy a tener ondas cuadradas de anchos variados y de diferentes frecuencias. Gracias a estas prestaciones, podremos utilizarlos para generar tiempos necesarios en nuestros circuitos. Es muy utilizado para generar, para hacer los relojes. Vamos a ver internamente el integrado y vamos a hacer algunas funciones. Este es el diagrama de bloques de 555. ¿De qué está compuesto? De tres resistencias que son iguales, tienen igual valor, por eso nada más menciona R, y dos comparadores. ¿Sí? El comparador que se llama Z1 y el comparador que se llama Z2. Y estos comparadores, las salidas están conectados al flip-flop o al bistable SR con dos salidas. La salida Q que está con un transistor de salida, la Q negada, que es lo contrario a la Q que es el lado positivo. Entonces, estos son Z1 y Z2, son los dos comparadores. Entonces, bueno, con tres resistencias del mismo valor, 5 kiloohmios, lo que significa que yo tengo 5, 5, 5 aquí. Tal vez puede ser, ahí se origina el nombre, ¿sí? 5, 5, 5 kiloohmios. Aquí en este lado, si yo lo polarizo con VCC, por ejemplo, con 12 voltios, ¿sí? ¿Cuál va a ser el voltaje aquí en este punto? 12, ¿verdad? Aquí, ¿sí? ¿Cuál va a ser el voltaje? Ley de Kirchhoff del voltaje. Tengo aquí el 12, de cada resistencia, ¿cuánto va a caer? 4 voltios, ¿no? Entonces aquí tengo 12, aquí tengo, ¿cuánto tendré? 8, aquí tengo 4. Si fuera el caso, aquí tengo 12 y aquí tengo tierra. Sí, pero si tengo diferentes voltajes, por ejemplo, 15 voltios, ya voy a saber que tengo aquí, voy a tener 5 y 10, y hasta acá 15. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Esto se llama divisor de voltaje. Si las resistencias cambian, ahí se tiene que calcular, pues, de acuerdo a la regla del divisor de voltaje. Pero como son iguales, es simple, nosotros lo que hacemos es dividir por A3 de voltaje, y yo sé que cada resistencia cae un tercio del voltaje que voy a aplicar. Dos comparadores, Z1 y Z2, ¿sí? Un flip-flop, RS y un transistor. Un transistor, ¿cuál es el objetivo del transistor? Tiene dos. ¿Cuáles son? Amplificar. Amplificar, y la otra como un interruptor, ¿no? Amplificar y ser interruptor. Es decir, amplificar significa gradualmente ir ampliando la señal, o con la configuración adecuada cambia de estado. ¿Sí? Sí. Tenemos que prestar atención que las tres resistencias se encuentran en serie, armando un divisor resistivo, ¿no? Un divisor de voltaje. Las funciones que tendremos serán 2 tercios VCC y 1 tercio VCC en cada nodo.
Los comparadores Z1 y Z2 comparan las tensiones en los terminales, más y menos, y cuando la tensión de terminal más sea mayor a la terminal menos, su salida tendremos el nivel de tensión. ¿Sí? No es necesario que graben o tomen fotos porque esto lo voy a subir. En el caso contrario, cuando la tensión en el terminal es mayor a la de terminal más, no tendremos tensión en su salida. Entonces aquí tenemos varias patillas. El threshold significa límite, ¿no? Threshold significa límite. Aquí tenemos uno de control. El trigger es como un disparo, es la señal que va a actuar. Y las salidas que tenemos acá. Aquí tenemos el diagrama de bloques con el aspecto físico con que lo vamos a encontrar en el mercado. ¿Sí? Lo ven así, igual que el amplificador operacional, tiene 8 patillas, 8 pines. Aquí tenemos como una muestra aquí y aquí una guía, siempre en el número 1, pin número 1. 1, 2, 3, 4 en este lado, 5, 6, 7 y 8. Ahí están todos los nombres de los parámetros que van en cada patilla. Y este es mi diagrama de bloques. Entonces, lo que yo tengo por uno de esos es un solo temporizador. Ah, ok. Ok, entonces esto es bueno, el texto, la explicación, ¿no? El flip-flop RS, que es RS biestable, tiene dos funciones, set y reset, ¿no? Set y reset. La traducción de set y reset es como establecer y restablecer, ¿no? Poner a punto y poner otra vez a punto. Set y reset. La condición de set se produce cuando tenemos una entrada en alto en S y una baja en R, ¿no? Según la tabla que vimos primerito, y se da una salida alta Q. Una condición de entrada contraria, con R en alto y S en bajo, da una Q en bajo. El transistor deja conducir de colector a emisor cuando la salida Q del flip-flop es alta. Pero solamente en el caso de que Q sea alta, aquí va a conducir este transistor. Y aquí tenemos la salida, que es la output, la pata 3, ¿sí? Que es la que nosotros utilizamos, es una salida negada. Para repaso, o por si no lo sabían, las configuraciones pull up y pull down. Para yo representar un alto, un bajo a la entrada de mis circuitos. Tengo un IBCC, una tierra y un pulsador. El punto de salida. Y tierra. Ese es el pull up. ¿Por qué? Porque esta salida siempre se va a mantener en alto o en bajo. Aquí en este punto, este voltaje, alto o bajo. Cero o SC. En este punto. Alto, ¿verdad? Porque es SC. Cuando yo pulso, cambia de estado a cero. ¿Estamos de acuerdo?
pull down, solamente cambio el lugar del pulsador, ya lo pongo. Entonces, en estado normal, ¿cuál es el valor de la salida allí? Bajo, no cero, porque voy a tener este mismo potencial. Cuando yo lo pulso, y va a caerse, va a pasar corriente por aquí, y aquí se va a hacer un voltaje, y este voltaje va a estar aquí. Entonces, esto es para dar un toque o un pulsador en bajo, y esto es en alto. Va a depender de en qué estado normalmente va a estar sus entradas. ¿Preguntas? Es muy sencillo el concepto. Lo único que tienen que... ¿Por qué? Porque cuando ya trabajan con 555 o con circuitos digitales, para probar tienen que enviar entradas bajas o altas para probar la programación o el funcionamiento. Muchísimas aplicaciones, pero se las puede clasificar en dos grandes según su comportamiento. Puede tener un comportamiento monoestable, o sea, de un estado, o un comportamiento estable, o de muchos estados. Entonces, aquí tenemos estos gráficos. Esto es el disparo, este es el límite del threshold y este es la salida. Este es el tipo de salida que siempre vamos a tener de un temporizador 705. Este sería el ancho del pulso y va a pasar una sola vez o cada vez que pase esto de aquí. Miren la línea del tiempo, es importante. Por eso es eh, la importancia de los osciladores radica son los tiempos de ejecución. Este es el trigger, que es la entrada. O sea, cuando yo tengo, si vemos el circuito, el trigger es la 2, que es donde yo conecto una entrada. ¿Qué va a pasar? En la 2 tengo un pull-up, ¿sí? Tengo un pull-up y de pronto yo hago un pulso, cortito, un pulso. Entonces, cuando hago el pulso, el voltaje se va a cero por un instante de tiempo muy pequeño. ¿Qué va a pasar con el threshold? Esta parte de aquí, miren, va a comenzar a crecer. Aquí, por esta patilla de aquí, 6. Aquí, este voltaje va a comenzar a crecer. Y en el output, lo que va a pasar es que va a aparecer una onda cuadrada así, durante todo este tiempo. ¿A qué se parece este tiempo? A una carga de un capacitor, ¿no? Y es una carga de un capacitor. Mientras esté en este estado, ¿sí? La salida va a ser alta. ¿Cuándo va a bajar? Cuando llega al límite. En este caso es 2/3 de BCC. 2/3 de BCC. Porque ahí están actuando los comparadores y el biestable. Esa es la lógica que tiene. Por eso que puede funcionar como temporizador, pero Sí. a cierto punto. Claro, o sea, yo solamente le presiono una vez, yo ya tengo configurado este tiempo. Ya van a ver cómo se yo configuro el tiempo. Esto puede ser un segundo o un día. Entonces, ya, esta configuración nos permite dejar en alto una salida por un tiempo prefijado. Yo calculo este tiempo. ¿Cuánto tiempo lo quiero mantener arriba esta señal? Un segundo, 2 segundos, de acuerdo a mi necesidad. Puede ser activada manualmente o de manera electrónica. Por esta vez vamos a ver una configuración donde vamos a utilizar un pulsador para activarla. Para visualizar este tiempo de salida hemos polarizado un diodo LED a la salida. O sea, durante todo este tiempo
se va a encender un diodo LED en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Este es el diagrama de bloques que ya estudiamos y este es una configuración monoestable. Entonces, aquí están, hay datos, como pueden ver ya, de funcionamiento real, una aplicación real. Tengo una entrada en el trigger que inicialmente es alta, ¿sí? Va a ser VCC, y en cualquier momento, cada vez que yo pulse, va a bajar. El tiempo que tome en llegar, pues estos pulsadores son muy rápidos. Esto se va a ir a tierra. La fase 1 es tierra, conecta a tierra, la 3 es nuestra salida, es el output, ¿se acuerdan? Y aquí yo tengo conectado el LED, a decir luz, y en estas pastillas de aquí voy a tener esta configuración, donde va a estar el threshold, o sea, el límite. Voy a tener un capacitor y un resistor. Y esto solamente es un filtro para los ruidos. Esta combinación de aquí es la que me da el tiempo de la salida. ¿Se acuerdan de los osciladores? ¿Se acuerdan para calcular la frecuencia de oscilación? Y la parte de la oscilación tenía que ver con la resistencia del capacitor. Tengo polarizado esto y la combinación del C con el R de aquí me da un tiempo. Tiempo es el que va a estar. Entonces, dice a continuación presentamos la configuración 555 de modo que funcione, para que funcione de modo monoestable. Monoestable es esa configuración. Cuando la entrada del trigger, que es el terminal número 2, es inferior a un tercio de VCC, debe estar por aquí. ¿Sí? Y un tercio del VCC está por aquí, ¿no? Y aquí está 2/3. Un tercio de VCC está conectado a más, ¿verdad? Entonces, cuando es inferior a un tercio de VCC, entonces el comparador Z2 proporciona una salida alta, salir aquí más, y esta va a resetear el flip-flop, va a resetearlo porque entra por R, el flip-flop es este de aquí, el instala. El capacitor C, este de aquí, comienza a cargarse. Este tiempo de esta es la carga del capacitor. Y cuando la tensión del threshold toma la tensión del capacitor, se supera los 2/3 de VCC, está por acá, y Z1 va a proporcionar una salida en alto, a ser alta. Entonces, esta setea el flip-flop, cambia el estable, y el transistor conduce, y el capacitor se descarga. El capacitor se descarga en esa parte, y el trigger puede ser activado nuevamente con una tensión menor a un tercio de VCC. Que si cada vez que yo presiono el flecking, voy a tener una salida cuadrada fuera. Y ese es el funcionamiento de 555 como estaba. Aquí está más grande, el mismo circuito, pero con diagrama de bloques. Comparadores y el transistor. Miren que aquí está de una forma explicativa. Y aquí tenemos nuestro capacitor. Entonces, en un momento, cuando la salida es baja o alto, lo que va a cambiar es el estatus del resistor y se puede descargar totalmente, da una conexión a tierra. Entonces ahí el capacitor se descarga. Y cada vez que yo encienda nuevamente se va a volver a cargar. Cálculo del tiempo. El tiempo T es el lapso en que la salida del 555 queda en alto cuando se activa, se establece con dos valores. Estos son el valor de R, el valor de resistencia, y el valor C del capacitor.
se puede calcular en segundos con la fórmula que está a continuación. El tiempo es 1,1 R por C. Esto me va a dar en segundos. Entonces, con un capacitor de 0,1 o de 1 microfaradio, por ejemplo, con una resistencia de 1K, va a dar un tiempo aproximado de un poco más de 1 milisegundo. Se lo muy rápido. Para 10 segundos, un capacitor de un poquito más de 10 segundos, un capacitor de 0,1 microfaradios y una resistencia de 10 megas, da un segundo. Y así yo puedo cambiar capacitor de resistencia para tener diferentes tiempos. Como ven, pues es una recta, ¿no? El factor es 1,1. El otro estado es estable. Es interesante porque genera este tipo de sonido. ¿Sí? Solamente basta la activación del trigger y esto se va de largo. Va a generar margen de pulso a una frecuencia. Ojo que este pulso tiene dos componentes. Tiene la que está en alto y la que está en bajo. Le llaman T1 y T2 y va a ser el tiempo total. Entonces T total es igual a T1 más T2. Y lo mismo, ¿no? Tercio, un tercio, tenemos el tercio. Cada vez que pasa esto, miren, es en todo este periodo de... No cuando se comienza a descargar, que es el monoestable, sino cuando se descarga. Cuando descarga, esto se parece. Entonces aquí tenemos que calcular dos tiempos. ¿Cómo se configura este de aquí? Hay cambios en la configuración. Entonces, claro, es similar a una configuración monoestable, solo que el reseteo del flip-flop se realiza automáticamente, no lo reseteo con un pulsador. Cuando la tensión integral del trigger, que es el terminal número 2, sea menor a un tercio de cc. Entonces, si ustedes ven el 2, no está alimentado por ninguna botonera, sino por la salida, que viene la retroalimentación. Entonces, eso no va a parar. Va a estar en un ciclo constante generando este tipo de ondas. Entonces, ¿para qué se lo usa? Por ejemplo, cuando yo enciendo un equipo y quiero saber si está funcionando bien, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un LED que está encendido permanentemente, pero si tiene un estatus en el comportamiento, el LED va a, le llaman el blink, ¿no? De un segundo, está bien. Pero si hay un problema en un puerto o hay un problema general, va a aumentar la frecuencia, ¿no? Más rápido. Ahí tengo una alarma. Hay muchos equipos que tienen ese código de colores. Tienen una tabla y vienen con código de colores de la forma de cómo el LED se enciende. El LED de aquí hace. Y es fácil, porque lo que tengo que hacer es seleccionar diferentes capacitores o diferentes resistencias. Bueno, usted empezó. La bolsita tiene esa forma de parpadear. Eso es para proteger. Los testeadores. Sí, sí, sí. Tienen varias formas de parpadear, varios estados. Normalmente, para hacer esa función, es este circuito integrado que se utiliza, ¿no? Hay unos circuitos integrados más grandes que vienen como parte de un temporizador. Pero, entonces, la tensión que toma el comparador Z2, la toma del trigger, cuando se descarga, lleva un tercio,
el ciclo se resetea, no conduce y el capacitor comienza a cargarse. Es un proceso automático para que complete el ciclo. Si ustedes ven, la configuración es parecida, pero aquí tenemos dos resistencias, RA y RB. ¿Por qué creen ustedes que hay dos resistencias PDU? ¿Cuál es la diferencia con respecto a la salida que tiene? ¿Un estable o el estable? Ahora el canal 2 está conectado también en su parte. Sí, esa es una diferencia, pero ¿qué otra? Tenemos dos tiempos. Entonces, como son dos tiempos, hay que ver con la carga y la descarga. Porque la carga y la descarga siempre obedecen a valores del resistor y del capacitor. Tenemos RA, RB, el capacitor, un capacitor de filtro de 10 nanofaradios para que no haya un ruido, que no interfiera en la señal. Y esas son las diferencias. Vamos a ver el diagrama de bloques internamente. Entonces tenemos la parte de la entrada, que está reglamentada, de un capacitor, los comparadores, y aquí tenemos el transistor. ¿Cuál es la función del transistor? Es un interruptor aquí, no es amplificador. Va a estar en modo para cargar o descargar el capacitor que va a tener este tiempo, ¿no? Entonces, es importante este capacitor es el que va a cargarse o descargarse cuando el transistor de 0 en 1 está encendido o apagado. Pero va a pasar por dos resistencias. Entonces, aquí está, ¿cómo calculo? ¿Cuáles son las fórmulas que tengo que utilizar en este caso para obtener mis tiempos? Entonces, aquí hay dos cosas, el cálculo de frecuencia y el ciclo de trabajo. Hay dos características de diferencia en modo estable. La frecuencia se puede calcular con esta fórmula, que nos da resultado en hercios, es igual a F 1,44 dividido para RA más 2 veces RB por C. Entonces yo obtengo allí la frecuencia. ¿Sí? Pero la frecuencia es de todo un ciclo, ¿no? O sea, cuando estoy en alto, bajo, en bajo, tengo un tiempo y vuelvo a crecer. Todo eso es el periodo. El periodo aquí es igual a 1 sobre F. Entonces yo puedo sacar T mayúscula total con esta forma. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? Es el tiempo que está en modo alto. T es esta parte de aquí. Solamente que esté en alto. Así saco el ciclo de trabajo. Es igual a RB sobre RA más 2RB. Entonces, este resultado expresa la relación de tiempo del estado alto con el bajo de un ciclo. Es la relación de tiempo del estado alto con el bajo. Sería solamente uno, No, esto es igual a T1 dividido para T2. T1 dividido para T2 es igual a RB dividido para RB más 2. Es la relación de T1 sobre T2, o D, que es el ciclo de trabajo, es igual a RB sobre RA más 2 veces RB. Ya con eso pueden diseñar un temporizador. Aquí tenemos varios valores de
las resistencias, 100 microfaradios hasta 0,001 microfaradios y resistencia de 10 megas hasta 1 K. Esto es lo que se llama el encapsulado del 555, puede ser el DIP de 8 pines o patillas, que es este de aquí, el más común, puede ser de 14 patillas, que es este de aquí, ¿sí? O puede ser el GO99, que es redondo, que está, que viene también con 8 patillas. Pues, estas son las presentaciones que existen en el mercado. Normalmente, esta es la que más común.